Hola, el tema que vamos a abordar este momento trata de otra de las aplicaciones del cálculo integral, una de las aplicaciones muy importantes del cálculo integral, que es la longitud de una curva. ¿De qué trata este tema? Nosotros vamos a remontarnos un poco a la historia de las matemáticas. Recordemos que en la época de los griegos, o antes del descubrimiento del cálculo, era muy fácil y muy entendible obtener longitud o calcular la longitud de rectas o de segmentos rectos. Muy fácil, ¿no? Nada más, pues matemáticamente podíamos una recta numérica y teníamos el valor final, el valor inicial y la longitud o la distancia. Obtenías el valor final menos el valor inicial y se acabó. No era big deal, como se dice vulgarmente, o gran problema. Pero ¿qué pasaba si nosotros, de hecho, antes de continuar, hasta en geometría analítica era fácil calcular segmentos de recta, ¿verdad? Si nosotros recordemos, teníamos dos puntos, P1, P2, con coordenadas, el primer punto x1, y1, y el segundo punto con coordenadas x2, y2. Pues la distancia entre ese segmento de recta pues está dada por la fórmula de la distancia de geometría analítica: x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, todo en raíz cuadrada, y obteníamos la distancia o la longitud entre esos dos puntos, porque es un segmento de recta. Y esta fórmula, recordemos que se dedujo a partir del teorema de Pitágoras. Eso es nuestro curso de geometría analítica. Entonces, hasta ahí todo bien, ningún problema. Pero ¿qué sucedería si nosotros tenemos una curva en general, f de x, en donde ya no es recta, ya es curva, tiene segmentos redondeados regiones redondeadas, suaves? ¿Cómo le hacíamos o cómo le hacemos para calcular la longitud, digamos, desde un punto inicial, punto A o x0, hasta un punto final, B o xf? ¿Cómo le hacíamos? ¿Cómo le hacemos? Afortunadamente llegó el cálculo y utilizaron el mismo tratamiento como para el cálculo del área bajo la curva, en el cual recordemos que si teníamos una función y queríamos calcular el área bajo la curva, una función cualquiera, curva, pues hacíamos rectangulitos en donde cada rectangulito pues tenía una base, y esa base la nombrábamos delta de x, y teníamos una altura, y esa altura la llamamos f de xy, y pues con las sumas de Riemann y con el límite cuando delta de x tendía a 0, en donde estos rectángulos se hacían muy delgaditos, como cabellos, muy delgados,
obteníamos el área en el límite, obteníamos el área exacta, ¿no? Ya no era el área aproximada, porque recordemos que estos rectángulos había huecos en donde, pues mientras fueran rectángulos, no podíamos calcular el área exacta. Bueno, llegó el cálculo y afortunadamente, pues con el límite, cuando delta de x tiende a 0, pues esa es la dimensión del cálculo, la idea del límite. Se obtiene la integral y se obtiene el área bajo la curva. Pues aquí igual, es una idea muy similar. Los conocedores del cálculo, los desarrolladores del cálculo, hicieron segmentos de recta muy pequeños a lo largo de la curva. Si lo vemos macroscópicamente, le damos un zoom, una ampliación, ¿qué tenemos? Tenemos el segmento que es curvo, y lo aproximamos mediante un segmento recto de color rojo. Así es como calcularon la fórmula con la idea del límite, aplicando el cálculo para calcular longitudes de figuras más generales, ¿no? En donde había curvas, donde hay donde no necesariamente tiene que ser segmentos de recta o rectas. Entonces, también aquí les llamaron delta de x. Y aplicando esta fórmula de la distancia y el cálculo, obtuvieron la siguiente fórmula. Una de tantas, ¿ya? Pero yo les voy a escribir una de las que más se usan. Cuando delta de x tiende a 0, y utilizando la fórmula de la distancia, aplicando esta idea o esta figura, este procedimiento, obtuvieron esta fórmula. La integral desde a hasta b es la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado, diferencial de x. Esta fórmula es para calcular la longitud de curva descrita por f de x en el intervalo a, b. Esa es la fórmula. Entonces, es decir, si nosotros tenemos aquí una función f de x en un intervalo a, b, si yo aplico esa fórmula, voy a obtener la longitud de esto de rojo, de aquí, que estoy dibujando. Voy a obtener la longitud de esta porción de rojo. Esa es la importancia del cálculo, que lo que antes no se podía hacer, o que antes nada más estaba limitado a segmentos rectos, ahora lo generaliza a áreas curvas, o a regiones curvas, a secciones curvas, a longitudes curvas, y no nada más a lo recto. Entonces, por eso y las otras aplicaciones, el cálculo es muy importante. Entonces, esta es la idea introductoria para el tema de longitud de curva. Por el momento es todo. Muchas gracias.